Asalto a las instituciones de Estado en Brasil, clave es entender lo que sucedió en Brasil internacional. Sudamérica y el mundo entero quedaron en estado de shock la tarde del domingo pasado tras el asalto a las instituciones de Estado en Brasil por parte de miles de manifestantes pro Jair Bolsonaro. Una situación comparada con lo que sucedió en Estados Unidos el 6 de enero del 2021, cuando miles de manifestantes tomaron el Capitolio. No obstante, la versión latina de este tipo de hechos involucró la toma de los edificios del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial en Brasil, con un símil en la narrativa de lo sucedido en Norteamérica, que tuvo como factor común registros audiovisuales a través de las redes sociales, enfrentamientos de manifestantes con la policía y miles de personas invadiendo espacios en los que normalmente el orden es la regla principal. Ahora, a raíz del asalto a las instituciones de Estado en Brasil, decenas de personas reaccionaron en las redes sociales preguntándose a qué respondía el fenómeno social y político que se estaba viviendo en el país más grande de América del Sur. Según esto, estas son algunas de las claves de la violenta jornada que se vivió en Brasilia. ¿Por qué ocurrió el asalto a los edificios del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial? Brasil vive días convulsionados en materia de política desde hace ya varios meses. Como referencia obligada, es preciso destacar que el gigante sudamericano vivió dos votaciones presidenciales en el pasado 2022. Una el 2 de octubre y otra el 30 del mismo mes. En la primera instancia, Jair Bolsonaro y Lula da Silva obtuvieron los votos suficientes para avanzar a la segunda instancia, en donde finalmente este último obtuvo la mayoría de las preferencias. Desde entonces, miles de manifestantes pro Bolsonaro han salido a las calles para manifestarse en contra de los resultados. De hecho, antes del asalto a las instituciones de Estado en Brasil, miles de personas se han apostado en algunas de las calles de la capital del país para exigir peticiones como que los militares tomen el control de la nación. Esto, por un supuesto fraude electoral. Acto seguido, y como Lula da Silva asumió el 1 de enero del 2023, las protestas se agudizaron hasta tener su clímax el domingo 8 de enero. Con el asalto a los edificios del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial. ¿Cómo se produjeron los ataques? Los manifestantes se desplazaron desde el cuartel general del ejército, desde donde los bolsonaristas pedían la intervención militar. Luego, el recorrido implicó el avance de un centenar de personas por un espacio de por lo menos 8 kilómetros. Por lo mismo, y al tener las manifestaciones su génesis en una protesta que ya estaba conformada y que hasta incluía un campamento, las autoridades brasileñas han especulado con el hecho de que una organización previa para todo lo que terminó sucediendo. A priori, las autoridades de Brasil han identificado cerca de 40 buses que sirvieron para trasladar a las personas hasta los edificios de Estado y por lo mismo es que ya se están buscando a los responsables del financiamiento de esta iniciativa. La seguridad. A ojos del mundo entero, la seguridad falló de manera inequívoca al momento de que la policía pudiese defender el mobiliario público en Brasilia. En la antesala a lo sucedido incluso había voces de parte de los manifestantes que apuntaban a emular lo sucedido en Estados Unidos con el Capitolio y los protestantes pro Donald Trump. En ese sentido, Lula da Silva apuntó sus críticas al gobernador local Ibanez Rocha, pro Bolsonaro, y a la mala voluntad o fe de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal. Tanto así, que hasta publicó mensajes con un tono duro respecto al accionar de las fuerzas de orden. Están guiando a las personas en la caminata hasta la Plaza de los Tres Poderes, escribió Lula. La respuesta de Lula. El mandatario de izquierda no tardó en criticar con toda su fuerza lo que estaba sucediendo en Brasilia. Nazis, fascistas y personas abominables fueron parte del vocabulario que utilizó Lula para referirse a lo que el mundo entero estaba viendo que sucedía en Brasilia. Democracia siempre, buenas noches, señaló en un tuit publicado a última hora del domingo. Por otra parte, Lula también se refirió, este lunes, a cómo Brasil debe asimilar la violenta jornada del domingo, señalando que esto iba a fortalecer a su sector político. La respuesta de Jair Bolsonaro.
el líder de la derecha brasileña, y a quien los manifestantes que asaltaron las instituciones de Estado en Brasil siguen. Se desligó completamente de lo sucedido en Brasilia. Tanto así que Bolsonaro hasta cuestionó lo que estaban haciendo sus partidarios, ya que ante sus ojos escapan a la regla de la democracia. Asimismo, Bolsonaro, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos, cuestionó los reproches de Lula da Silva, quien lo acusa de propiciar todo lo ocurrido con sus manifestantes la tarde del 9 de enero. Las posibilidades de que vuelva a ocurrir un nuevo asalto, a 3 horas de que los manifestantes pro Bolsonaro atacaran los edificios del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial, la policía local ya había recuperado las dependencias públicas y reforzado la seguridad del sector. Por lo mismo, expertos locales descartan el que un hecho de tamaña envergadura pueda volverse a repetir en el corto plazo. Asimismo, la jornada de este lunes Lula dio la orden de desalojar todos los campamentos de bolsonaristas en la ciudad de Brasilia, por lo que al mediodía del 9 de enero las calles y plazas se encuentran despejadas casi en su totalidad.